Noches España, buenas tardes América. Esta noche tenemos otro plato fuerte en este ciclo de conferencias, pues que vienen de hace ya meses, donde estamos precisamente intentando divulgar la historia, intentando llegar y, digamos, desmitificar nuestra propia historia, esta historia que nos une en ambas orillas del Atlántico. Y esta noche precisamente tenemos digamos, un invitado de lujo, a Iván Vélez, cuya conferencia pues, va a tratar sobre la conquista del Imperio Azteca. Es decir, esa maravillosa empresa, esa increíble empresa de un grupo de españoles que, aliados justamente con esas poblaciones indígenas sometidas al Imperio Azteca, consiguieron, digamos, crear un nuevo mundo, ¿no? Una nueva sociedad y una sociedad, digamos, pues que prosperó y que enriqueció precisamente a todos esos pueblos indígenas y les otorgó una cultura muy bella como la cultura hispánica. En esta conferencia no hubiera sido posible y todas las conferencias no hubieran sido posibles sin la colaboración de dos grupos, digamos, desinteresados que luchan precisamente por nuestra historia y por la divulgación de nuestro pasado, que son la Asociación Héroes de Cavite, junto al grupo de Facebook Los Últimos de Filipinas, que pues han puesto su trabajo, su esfuerzo, su dedicación, sus horas de sueño para llevar, pues, digamos, la cultura y la historia, pues en estos duros meses de pandemia que hemos tenido que pasar y que estamos ahora pasando para, bueno, pues para deleite y para regocijo de todo nuestro público, que fielmente, pues siempre nos acompaña, pues de viernes a viernes. Ahora voy a dar la palabra al presidente de la Asociación Héroes de Cavite, que nos va a explicar, digamos, todo lo que comporta y la lucha que esta asociación tiene, pues, diariamente. Ángel, tu turno. Gracias, Alfonso. Buenas noches, España. Buenas tardes, América. En primer lugar, agradecer a Iván Vélez el que haya aceptado la invitación de la Asociación Cultural Héroes de Cavite y el grupo de Facebook Los Últimos de Filipinas de Miguel Ángel López de la Asunción. Es una suerte que tengamos esta noche, Iván, para saber mucho más de nuestra historia. También agradecer a todas las personas que nos están siguiendo en directo por confiar una semana más en las conferencias que organizamos desde el pasado mes de abril. Sobre la Asociación Cultural Héroes de Cavite, comentar que somos una asociación cultural de divulgación histórica y hispanista con sede en Cartagena, en la que también realizamos actividades relacionadas con la conservación del medio ambiente, la unidad territorial del país, que es el artículo 2 de la Constitución española, y por fomentar propuestas positivas para España. Desde nuestra asociación realizamos peticiones a las administraciones para fomentar la hispanidad, para que en el sistema educativo se luche contra la leyenda negra. También estamos colaborando, creando, asesorando a asociaciones hispanistas de América, aportando nuestra experiencia en el mundo asociativo, en el que yo personalmente llevo 13 años. Precisamente ahora mismo estamos ayudando a formar una asociación hispanista en México. Sobre la conferencia de hoy, la conquista de México, comentar que el territorio de Mesoamérica fue el inicio del imperio español en la América continental. Es increíble lo que nuestros antepasados pudieron hacer hace 500 años, con ayuda de muchos grupos locales que estaban sometidos por los aztecas, por supuesto. O sea, la conquista realmente fueron muy pocos españoles, pero tuvieron la diplomacia de saber sumar a otras poblaciones. De esta alianza no queda muy claro quién utilizó a quién, aunque todos salieron ganando. Esta alianza dio lugar al inicio de la América mestiza que actualmente conocemos, al proyecto colectivo de la hispanidad y a un imperio que hoy es cultural. El español es el segundo idioma más hablado del mundo, con 500 millones de personas. Hoy en día hay quien tergiversa estos hechos históricos de forma rastrera, exigiendo al rey de España que se disculpe. Y yo creo que quien se tendría que disculpar es quien piensa así. Porque si alguien hizo algo mal, fueron los antepasados de quien exige disculpas. Los descendientes de aquellos conquistadores son los actuales mexicanos. Y por conquistadores no me refiero solo a los españoles, sino a los totonacas o tlaxcaltecas, entre otros muchos pueblos aliados de los españoles durante la conquista. Los reyes de España
dictaron leyes que protegían a la población autóctona frente a los abusos. Por lo tanto, si alguien puntualmente hizo algo mal, no fue por culpa de las instituciones españolas. Recordar que hoy en día las leyes, recordar que hoy en día hay leyes y no siempre se cumplen. Sorprende tanta preocupación por los indios muertos hace 500 años y no por los vivos que actualmente están en la miseria y con multitud de problemas en una república que lleva 200 años independiente y en la que algunos políticos sin escrúpulos distraen la atención de los problemas reales tergiversando sucesos de hace más de 500 años. A continuación, paso la palabra a Alfonso Enrique Moya Torres, secretario de la Asociación Cultural Héroes de Cavite y licenciado en Historia, que lleva gran parte del trabajo de estas conferencias de las que todos estamos disfrutando. Alfonso, cuando quieras, gracias. Con esa lucha, pues codo con codo, que siempre pues en las asociaciones de Cavite, con Ángel, pues tenemos por la divulgación histórica. Pero nada hubiera sido posible sin nuestro tercer amigo, nuestra tercera pata, que lucha día a día también con nosotros, que deja sus horas de sueño y su trabajo por divulgar y darnos precisamente esa cobertura y esa información y esos diseños de los carteles, esa búsqueda de personajes y de público que siempre hace Miguel y que es de agradecer. Miguel Ángel López de la Asunción, que es el presidente de la asociación del grupo de Facebook Los Últimos de Filipinas, que precisamente pues tiene un currículum muy amplio y es una persona muy preparada. Miguel Ángel es licenciado en Filología Inglesa por la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid, donde también cursó estudios de Filología Románica y obtuvo el certificado de aptitud pedagógica por el Instituto de Ciencias de la Educación de dicha universidad. Es miembro de la Asociación Española de Historia Militar, asesor histórico de la Fundación Blas de Lezo, asesor de la Federación Española de Asociaciones de Historia y miembro de honor de la Asociación de Historia de la Universidad Carlos III de Madrid. Ha sido galardonado con el diploma acreditativo en los premios Revista Ejército 2020 por el artículo Claves para la exitosa defensa de la posición de Valer y por su destacada contribución al estudio de la gesta de Valer en su 120 aniversario. Es coautor del libro Los Últimos de Filipinas, Mito y Realidad del sitio de Valer y de numerosos artículos en revistas como Historia Militar, Ejército, Armas y Cuerpos, Memorial del Cuerpo de Intendencia, Guerra Colonial o periódicos como La Razón o El Ideal. Ha impartido más de 60 conferencias por toda nuestra geografía en foros tan significativos como la Cátedra General Castaños de Sevilla, el Instituto de Historia y Cultura Militar de Madrid, los Centros de Historia y Cultura Militar de Baleares, Ceuta y Pirenaico de Barcelona. Mando de Adiestramiento y Doctrina de Granada, General Álava, Universidades de Burgos, Carlos III y Rey Juan Carlos de Madrid. Centro Cultural de los Ejércitos o los Ateneos de Madrid, Santander y Albacete. Asimismo, ha sido comisario de la exposición Los Últimos de Filipinas, la gesta de Valer, 1898-1899, en Guadalajara. Es fundador del grupo de Facebook Los Últimos de Filipinas, con cerca de 9.000 miembros y además con 12 años de actividad, que es el principal foro de investigación y debate sobre la gesta de Valer y lo conocimos como Los Últimos de Filipinas. Yo personalmente estoy en este grupo y de verdad que se aprende muchísimo y se debate muchísimo y se descubren muchísimas cosas sobre este grupo de valientes que defendieron esa posición. Pues voy a dar paso, sin más preámbulos, a Miguel Ángel López de la Asunción, que nos va a explicar muchas cosas sobre este grupo que de verdad recomiendo. Miguel. Pues muy buenas noches a todos. Se nota que Alfonso es amigo. Y nada, agradecer en primer lugar a Iván la aceptación de la invitación que le cursamos hace ya unas semanas. Yo llevo bastante tiempo esperando esta conferencia. Hemos hablado los tres, siempre nos reunimos para ver posibles ponentes y la verdad que la de Iván es una de las que, todas, pero la de Iván es una de las que más interés me suscitaba. Estoy viendo las caras de la gente, que los estoy viendo a todos, y también los tres hemos hablado que hoy tenemos que dar un agradecimiento a una persona que ha estado desde el mes de abril en todas las conferencias, que es Rafael Galván Díaz, gran amigo, creador del grupo El Desastre del 98. Bueno, grupo de Facebook, grupo de Twitter, página que
que no sé cuántos años lleva, pues ayudándonos a todos los que hemos entrado en el estudio del 98. Todos hemos pasado por allí y el que diga que no miente. Y nada, muchas gracias, Rafa, y a ver si pronto podemos tomar otras sidras en Oviedo, que se echa de menos. Dar las gracias a todos los que hoy compartís un viernes más con nosotros. Ya tenemos preparados hoy anunciados hasta el 27 de noviembre. Conferencias interesantísimas. Yo creo que la siguiente también es una muy, muy interesante de Pacis, sobre los tercios en el mar, que, bueno, yo he tenido la suerte de verla en directo y, vamos, tampoco me la perderé. Y nada, sobre el grupo de Facebook, estáis todos invitados. El grupo de Facebook Los Últimos de Filipinas, fundado hace 12 años con un único interés, dar a conocer la gesta de Valer, que por aquel entonces pues parece que no interesaba a nadie, y hoy, pues mira, tenemos varios monumentos, uno muy importante en Madrid, en Miajadas, en Cáceres, uno que va en camino, que ya diremos dónde también. Y nada, hoy estoy viendo también la cara de una de las descendientes de aquellos héroes de Valer, que está hoy también con nosotros. Y también Azucena Galat, que es la presidenta, bueno, lo decimos ya, Azucena, sí, ¿no? Bueno, pues el monumento a Marcelo Adriano Obregón, que en próximos meses verá la luz en Villalmanzo, en Burgos. Que esperemos también tener uno pues en Requena, ¿verdad, Reyes? De tu bisabuelo. Y nada, luchando día a día y peleándonos con ayuntamientos, y estáis invitados a formar parte de esta plataforma. Buscad únicamente en Facebook Los Últimos de Filipinas en mayúscula, porque, bueno, pues como pasa siempre, han surgido multitud de grupos con el mismo nombre y les estamos hinchando. Mucha gente llega por error a esos grupos y no tienen apenas actividad. Y nada, por mi parte, nada más. Muchas gracias y deseando disfrutar de la conferencia. Muchas gracias, Miguel. De verdad, recomiendo precisamente este grupo de Facebook, Los Últimos de Filipinas, que van a gozar precisamente de la información que van a encontrar en este canal. Y ahora, pues, sin más preámbulos, pues, qué decir de Iván Vélez, que es justamente nuestro gran invitado de esta noche. Iván Vélez, que es arquitecto e investigador asociado a la Fundación Gustavo Bueno, ha escrito numerosas obras, entre las que destacan libros tan importantes como sobre la leyenda negra, El mito de Cortés, La conquista de México, Nuestro hombre en la CIA, y este libro muy interesante, Torquemada, una historia de la Inquisición. Asimismo, ha publicado artículos en revistas como El Basilisco, El Catoplepas o Ábaco, y en periódicos de gran prestigiosos como ABC, El Mundo o Liberal Digital. Iván Vélez también ha participado en numerosos congresos de filosofía, historia, y esta noche nos honra con su presencia y con su saber para darnos a conocer la épica y extraordinaria empresa de aquellos españoles que juntos descubrieron y conquistaron el gran imperio azteca. Don Iván Vélez, le paso la palabra. Muchas gracias. A ver, espero que se me oiga. Creo que sí, ¿no? Bueno, pues nada, lo primero, pues agradecer la invitación. Yo estoy encantado de estar aquí esta noche y bueno, espero no aburrir mucho al personal. El libro que nos convoca aquí es este. Un poquito de publicidad hay que hacer siempre. Bueno, este es el libro, digamos, que reconstruye el hecho protagonizado por Cortés y sus compañeros. Siempre debemos darnos cuenta de que un hombre solo no hace nada, ni que en este caso un grupo tan reducido de españoles no pudo llevar a cabo su conquista, su gesta, como queramos llamarla, sin el concurso de otros aliados, de indios amigos, así es como se les llama en las cartas del momento. He de decir una cosa al respecto de la cuestión de Cavite. Yo soy conquense y en Osa de la Vega, que es un pueblo de Cuenca, hay un monumento a, si mal no recuerdo, Antonio Catalán, que fue uno de los últimos de Filipinas. Y ese es un monumento que lleva ya muchos años en pie, o sea que debe ser de los pioneros de los que tienen relación con la gesta de Cavite y todo aquello, ¿verdad? Bueno, pues vamos entonces a intentar trazar unas pinceladas de cómo fue la conquista de México, que ya digo que es lo que yo he tratado en este libro. El anterior, el del mito de Cortés,
lo que yo hago ahí es analizar la vida de Cortés y su proceso de mitificación y de desmitificación, en el sentido de cómo en el 19 pues el héroe decae, al menos desde el punto de vista probablemente propagandístico, hasta convertirse en un símbolo de la leyenda negra y bueno, pues ello nos conduce, que ya se ha citado aquí de pasada, un poco a las manifestaciones de AMLO, según las cuales pues España debería pedir perdón, lo que pasa es que no sabemos a quién, porque yo sostengo, y ya lo adelanto mi tesis, que el México actual, al igual que la España actual, son transformaciones de partes formales del Imperio Español. Por lo tanto, es imposible que México se pida perdón a sí mismo, que es lo que en realidad pretende, aunque no lo sepa AMLO. Bueno, hecha esta consideración, que yo creo que era necesaria, yo creo que lo importante a la hora de abordar la conquista de México y su conversión o su transformación en la Nueva España, yo subtitulé aquí con toda la intención una Nueva España, por motivos absolutamente obvios, y porque a mí lo que me ha interesado muchísimo, tanto en los factores que determinan la conquista como en la posterior pacificación, que es el término que se utiliza en el momento, una pax hispánica se podría llamar, o que es la implantación de un orden, si nos damos cuenta, lo que se hace es reproducir gran parte de los procesos y de las instituciones ya ensayadas en ese gran laboratorio que supuso la Reconquista frente a un enemigo pues que además tenía un problema añadido más allá de lo político, el hecho de que no eran cristianos. Aquí se mezclan varias perspectivas que es importantísimo tener en cuenta, sobre todo porque a la hora de analizar hechos ocurridos hace 500 años, a mí me parece que el grave error, el mayor error, es el presentismo, es considerar o pretender analizar desde la perspectiva actual los hechos ocurridos hace tanto tiempo. Y ello nos conducirá a gravísimos errores e incomprensiones. Y ahora quizá podamos poner algún ejemplo. Pero bueno, vamos a intentar conquistar México en un rato y luego, si os parece, hablamos, ¿no? Conquistar entre comillas, claro. Bueno, lo primero que cabe decir es que a mí me parece que la conquista del Imperio Mexica, que es un término parece ser que más ajustado que azteca, supone la primera gran incursión en el continente, en el sentido de que ya se habían hecho incursiones en el Darién, ¿no? Pero en este caso, la incursión conduce al corazón de un imperio y a unas estructuras urbanas potentes muy superiores a las encontradas anteriormente. Hay que decir que este periodo, este episodio histórico que abarca, pues podríamos acotarlo entre la primavera de 1519, aunque habría que retroceder un poquito antes a los prolegómenos de la expedición, y el 13 de agosto de 1521, aunque habría que ampliar ese paréntesis con lo que ocurre posteriormente, que es ese proceso de pacificación, de implantación de las instituciones hispanas y de incorporación paulatina de determinados componentes prehispánicos que determinan o que tienen como consecuencia un sincretismo que se ve pues, en todos los aspectos, en el religioso, en el político, porque muchas instituciones políticas y estructuras de poder prehispánicas se mantuvieron, y en el biológico, porque se da ese mestizaje que ya se ha citado aquí anteriormente a mi intervención. En este periodo de tiempo destaca enormemente Hernán Cortés, como es lógico, es el capitán de esta expedición, es la persona encargada de encabezarla, de tomar las grandes decisiones, pero luego hay una serie de capitanes que le rodean, hay una tropa española que va ampliándose paulatinamente y hay, por supuesto, ya se ha comentado aquí, pues el concurso de los aliados indígenas o los naturales, por utilizar la terminología de la época. Y eso es un poco, digamos, esos son los protagonistas. Pero vamos a ir un poquito a Cortés, que yo creo que es la figura pues, más atractiva, como es lógico, aunque hay otros muchos, como Gonzalo de Sandoval o el propio Cristóbal de Olid, que pierde la cabeza, nunca mejor dicho, por hacer algo relativamente similar a lo que había hecho Cortés, ¿no? Bueno, Cortés es un hidalgo extremeño, nacido en Medellín,
actual provincia de Badajoz, que es enviado por sus padres a Salamanca para, para instruirse en letras que debemos entender como leyes. Y a la sombra de un tío suyo, Francisco Núñez, y a Inés de Paz, una tía suya, es como él aprende unos rudimentos que le van a ser muy útiles a lo largo de toda su vida, porque las victorias de Cortés, yo lo he dicho muchas veces, se deben a la espada, pero sobre todo, probablemente, tiene más peso la pluma en su vida que la espada, en el sentido de que él, como veremos, establece unos acuerdos o introduce unos resquicios legales en los documentos que firma con el gobernador de Cuba, con Diego Velázquez de Cuéllar, y ese cumplimiento entendido como desobediencia por parte de Velázquez de Cuéllar, solamente que podían haber conducido al cadalso, pues lo convierte, es capaz de darle la vuelta, y salir indemne en el terreno de lo legal. Y luego, por no hablar, por supuesto, de sus cartas de relación, que son pues unos documentos que han hecho que se le compare históricamente con Julio César en relación a su obra de la conquista de las Canarias. Bueno, entonces, Hernán Cortés entonces es un hidalgo que pasa a América, pasa a las Antillas. Estos viajes no eran realmente pues una cosa espontánea como pudiéramos hoy hacer, coger un avión y presentarte allí, sino que tenías que ir pues con una serie de permisos y casi siempre arropado por una serie de personas. Y en definitiva, pues estos colectivos que triunfan o que se conforman en las Indias responden a intereses o estructuras familiares o comarcales, sobre todo. Son paisanos o son familiares en gran medida, o parientes, por utilizar otra palabra. Bien, Cortés, cuando llega a aquellas islas y participa ya y se implanta en Cuba, se dedica a la escribanía. Es ahí donde la pluma vuelve a cobrar un importante papel. Y es importante porque la pluma, es decir, el instrumento con el cual se elaboran unos documentos que son de carácter legal en gran medida, le permiten tener un gran conocimiento de la sociedad que le rodea en Cuba. Él asimismo es encomendero, tiene minas, tiene indios y va creando una pequeña fortuna. Es decir, él va creciendo y llega a ser también un regidor, ¿no? Que es uno de los cargos de la época, un cargo municipal. Bien, en este contexto, los españoles, los españoles más destacados en las Antillas, están intentando tener la legitimidad de la conquista o de las conquistas que se puedan dar. Y hay una especie de carrera hacia el continente, una carrera que tiene que ir avalada por aspectos legales. En ese sentido, Diego Velázquez está intentando en la corte pues obtener el cargo de adelantado, algo que consigue realmente. Y en ese ínterin, paralelamente a ese propósito, él organiza o impulsa un par de expediciones hacia lo que se entendía que era la isla del Yucatán o Uluacán, ¿no? Y ahora diremos isla o península, que era ahí donde estaba la gran duda, ¿no? Aunque ahora veremos una habilidad de Cortés, ¿no? La primera la encabeza Hernández de Córdoba, es repelido por los indios, de hecho él vuelve y muere inmediatamente en Cuba. Ya quien dirige esa navegación hacia el continente es Antón de Alaminos, el piloto que también llevará Cortés y que llevará Juan de Grijalva, que es quien sucede a Hernández de Córdoba. Son unas expediciones que van ganando en poder bélico y cuyo interés fundamental es el rescate de oro, es decir, el intercambio de objetos pues, por oro. Aunque en algún momento se llegan a plantear poblar, pero poblar estaba prohibido hasta ese momento. De hecho, el cargo de adelantado era lo que él buscaba, lo que Velázquez de Cuéllar busca, pues para intentar asentarse en esa tierra. ¿Qué ocurre? Que esas expediciones de índole comercial, tanto una como la otra, sirven a los intereses económicos de Velázquez de Cuéllar, pero dejan un colectivo de descontentos que son aquellos que, yendo a esos rescates de oro, no tienen grandes haciendas en Cuba y están tentados de establecerse en el continente y ser terratenientes allí.
Bueno, pues a ese colectivo será percibido por Hernán Cortés cuando es designado tercer representante de Diego Velázquez de Cuéllar en cuanto a las expediciones que van hacia el continente, mientras ya Diego se está en la corte trabajando en pos del cargo de adelantado. Cortés firma unas instrucciones con Diego Velázquez, esto es un proceso habitual, las expediciones todas estaban sujetas a una legislación y a una supervisión y un permiso de la corona. De hecho, en todas ellas iban, aparte de clérigos, por supuesto, iban veedores, es decir, agentes de la corona, pues para supervisar las transacciones que se hicieran, porque el 20% del oro correspondía al rey. Esto es importante también para cuando se hable de devuelvan el oro o no lo devuelvan. Es decir, esto demuestra que en rigor, salvo lo que mandaran personalmente aquellos españoles asentados en América, lo que en rigor venía a España era el 20%, el quinto real, la quinta parte. De ahí viene el nombre, el quinto real. Bueno, en las instrucciones hay varios tipos de encargos. El principal impulso que se recoge en él, aparte del rescate de oro, como ya digo, del aspecto comercial, es rescatar a los españoles, a los cristianos, que están en poder de indios. Es decir, aquellos españoles que, víctimas de naufragios, llevan tiempo allí. Y de hecho, como veremos enseguida, se localizarán. Se habla también de indagar acerca de la posibilidad de que existan Amazonas, es decir, siempre hay un componente fantástico en la mentalidad de aquellos españoles, por eso hablo de la mentalidad, que es importante contextualizarla, y también se debe indagar acerca de la existencia o no de cruces, del símbolo de la cruz, lo cual pues sería una verdadera conmoción, porque ello daría cuenta de una cristianización previa a la llegada de los españoles, que no olvidemos viene avalada por Roma precisamente en la voluntad de cristianizar a esos hombres dejados de la mano de Dios. Bueno, pues esto es lo que hace, lo que recogen los documentos, pero Cortés en su campaña de reclutamiento, en los pregones que se realizan por Cuba, parece ser que introduce la idea de poblar, habla de poblar, algo que no deja rastro documental, pero sí deja rastro pues, en las mentes de sus compañeros, de los españoles que allí querían ir, sobre todo de esa facción descontenta que ya hemos dicho que es la que va a apoyar a Cortés. Bien, con todo ello y con un alto porcentaje de participación elevadísimo económico por parte de Cortés, es como sale esa flota en pos de la isla de Uluacán. Y lo de la isla, ya voy a decir por qué era importante esta consideración, aparte de las dudas que pudiera suscitar esa península que pudiera tener un paso hacia el Mar del Sur, descubierto en 1513 por Doña de Balboa. Claro, si en las instrucciones pones isla, no estás tocando el continente, es decir, legalmente también es una garantía que establece Cortés con mucha habilidad. Bien, pues la flota parte, con Antón de Alaminos, como digo, como piloto. Ahí están los Alvarado, Cristóbal de Oliz, está Sandoval, están, Portocarrero, en fin, una serie de distinguidos españoles. Hay un grupo de velazquistas, Velázquez de León entre ellos, pariente de Velázquez de Cuéllar, que tienen intereses en Cuba y que, por lo tanto, se supone que van a atenerse a la cuestión estrictamente económica. Y la primera escala que se hace es en la isla de Cozumel. Es allí donde se busca a los cristianos que han de ser reintroducidos en el orbe cristiano, ¿no? Allí está uno de ellos, que es Gonzalo Guerrero, que decide no venir, no unirse no regresar a su mundo anterior. Sin embargo, pues sí que hay otro que se incorpora a la tropa española, que servirá además de intérprete. ¿Por qué? Pues porque, sencillamente habla español y maya y ya permiten una conexión verbal, son las llamadas lenguas, con los naturales indígenas. Ahí se ve que no hay rastro de cristianización y de algún modo la empresa
los objetivos programáticos casi estarían cumplidos. Ya digo, redimir cristianos y hacer transacciones económicas e indagar acerca de unas cruces que no aparecen. Bien, la siguiente escala es, siguiendo el mismo rumbo de las dos expediciones predecesoras, ir hacia el continente. Y es en el continente donde se tiene el primer contacto con los mayas, en Potonchán, y se produce la batalla de Centla. La batalla de Centla, que es un vocablo que remite a una zona pantanosa, y es allí donde la caballería, 16 caballos, no olvidemos que las cifras son importantes, parece ser que el caballo era un animal muy difícil de transportar a las Indias, de criar, y era algo valiosísimo, no había una gran caballería, había 16. Habría también perros de combate, probablemente, algunas pocas piezas de artillería, una artillería lenta, y lo que gana es la estrategia más que la potencia militar, y el asombro que causan esos animales también tiene un impacto enorme. Bueno, pues tras esa victoria, a los españoles se les da una serie de esclavas, y esto es un factor absolutamente crucial, que es la doña Marina, la mal llamada Malinche. Malinchín, al parecer es el nombre original. Malinche es como se refieren a Cortés, las crónicas. Bien, con esto, ¿qué tenemos? Pues ya una posibilidad de pasar del español al maya y del maya al náhuatl, que son los dos idiomas que habla doña Marina, con lo cual se convierte en intérprete, pero también, intérprete no solamente traductora, sino que permite indagar acerca de lo que piensan aquellas personas con las cuales va trabajando contacto Cortés. ¿Cortés qué irá haciendo? Pues irá estableciendo una serie de alianzas con naciones étnicas de aquella tierra, liberándolos del yugo mexica y ofreciéndoles entrar bajo la tutela del rey Carlos y cristianizándolos. Bueno, esto, claro, la profundidad y la asunción o no de estos requisitos pues es muy discutible, pero lo que sí que está claro es que él va cortando de algún modo los vínculos con Tenochtitlan, que es lo que está en el fondo de su propósito, que es entrar a ver a parlamentar y a entrevistarse con Moctezuma II. Mientras todo esto ocurre, ocurren todas estas serie de movimientos por la tierra. El siguiente hito importante será Zempoala, donde el cacique gordo le aconseja lo que tiene que hacer. Moctezuma está enviando constantemente emisarios, calpixes, se llamaban los recaudadores de impuestos, y una serie de pintores que le van llevando información en una serie de tejidos de lo que está pasando en la costa. El hito siguiente, estoy tratando de abreviar porque si no esto es interminable, es pues la fundación o de la Villa Rica de la Vera Paz. ¿Por qué me parece que es un hito fundamental? Pues porque aun no siendo el primer municipio de América o de las Indias, es, digamos, la plataforma en la cual se apoya Cortés para avanzar hacia el interior de la tierra, Veracruz. Se trata del establecimiento de un municipio, de un cabildo, de la reproducción de la célula imperial española, la célula civilizatoria, la célula urbana, con una serie de cargos públicos y la figura de los vecinos. Y es allí donde a mi juicio, Cortés cobra su verdadera dimensión, como líder, como mínimo, de los descontentos. Son ellos quienes le eligen por aclamación, de la misma forma que se hacía en cualquier municipio español de esa época, como justicia mayor y capitán general. Es decir, que ya asume grandes poderes. Y ahí es donde se establece ya la estrategia de corte con Velázquez de Cuéllar. ¿Por qué? Pues porque se ha tenido noticias, por la llegada de El Polido, de otro español, de que Velázquez de Cuéllar sí que ha obtenido el cargo de adelantado. Entonces corre mucho peligro Cortés pues de ser declarado rebelde. Y si está decidido a entrar hacia la tierra, tiene que cortar con Velázquez de Cuéllar. ¿Cómo lo hace? Pues lo hace enviando a España a dos procuradores, que son ya los representantes de ese municipio, con todas las joyas y oro que le han ido enviando los representantes de Moctezuma,
y con una serie de documentos donde lo que se dice es que los intereses de Velázquez de Cuéllar son puramente particulares y egoístas, mientras que ellos se ligan, por su condición de cabildo, a la figura del rey. Es como si dijéramos un pueblo castellano transportado al continente. Bueno, pues a partir de ahí empieza ya la penetración de los españoles en el Anahuac, y para ello, para evitar la vuelta atrás de esos descontentos que no están dispuestos a hacerlo, es cuando se produce el barrenado de las naves, que no quema. Aquí lo habitual, una imagen muy popular es el de la quema de las naves, esa más es una expresión popular, pero todos sabemos que si se leen las crónicas, entonces se habla de quemar, se habla de barrenar, es decir, de inutilizar los barcos, y es algo que lo fue haciendo de una manera dosificada para ver las reacciones de los descontentos, algunos de los cuales tuvo que encarcelar. Se salva pues un par de barcos, uno de ellos es el que va a España con esos documentos y esas joyas. A partir de ahí, Cortés decide entrar dejando una guarnición en Veracruz, una guarnición que le permita también tener la puerta de regreso abierta, por decirlo de algún modo. Él se dirige, va avanzando constantemente y va recibiendo visitas de representantes de Moctezuma que de algún modo tratan de ir frenando ese propósito. El siguiente hito, y es un hito absolutamente fundamental, aconsejado por el cacique Gordo de Zempoala, es trabar contacto y establecer una alianza con Tlaxcala. Tlaxcala es una ciudad, un pequeño estadito, completamente sojuzgado por los mexicas, que además los utilizaban en las llamadas guerras floridas, que eran una especie de guerras con un alto contenido ritual, y digamos que en términos pugilísticos, Tlaxcala eran casi los sparring de los mexicanos. De hecho, durante su cautiverio, cuando le preguntan a Moctezuma por qué no había acabado con Tlaxcala, él lo que dice es que los tiene ahí los tlaxcaltecas por ejercitar a sus guerreros. No recordemos que los mexicas son los más belicistas, los más guerreros de todo aquel territorio, por eso lo tienen sojuzgado, ¿no? Y sometido a tributo. Bueno, pues Cortés, tras una serie de escaramuzas con la facción otomí de los tlaxcaltecas, es percibido como alguien difícilmente de vencer y como alguien con el cual se puede establecer una alianza desde la perspectiva tlaxcalteca para librarse de los mexicas. Y así ocurre. Xicotencatl el viejo, haciendo caso omiso a lo que dice su hijo, que es el belicoso Xicotencatl el joven, decide establecer una alianza con esos barbudos, pensando que con ese sello podrá librarse pues, de las condiciones tan duras a las cuales eran sometidos por los mexicas. Desde ahí ya Cortés tiene todavía más claro que quiere entrar en Tenochtitlan, pero se le aconseja que visite la ciudad de Cholula, y de hecho se le invita a ello. Cholula es una ciudad santa, una ciudad sagrada, consagrada al dios Quetzalcóatl, que es la serpiente emplumada, bueno, además de ser también, según otras versiones, una especie de héroe ebemerista, por decirlo así, de héroe con aspecto humano, un dios barbado y pálido, con lo cual podría haber una identificación, aunque en esto no quiero entrar porque esto nos llevaría a otros terrenos y se alargaría mucho la cosa. Él cuando entra en Cholula, inmediatamente empieza a ver una serie de indicios extraños, ve cómo la población, los víveres escasean cada vez más, mujeres y niños están yendo, hay un ejército mexica en las inmediaciones, y bueno, pues se encuentra con obstáculos, con calles cortadas, y cree que está allí porque va a ser víctima de una cena. ¿Qué ocurre con Cortés? Y lo dice él claramente en sus cartas, que él lo que hace es una especie de golpe preventivo, de golpe preventivo, golpear antes de ser golpeado. Y lo que hace es someter a una matanza a la nobleza cholulteca. Este, digamos, que es uno de los episodios más sangrientos y utilizado por Fray Bartolomé de las Casas para llamarle Herodes al propio Cortés. Este también es un asunto que se podría discutir desde otra óptica, pero a mí me parece
junto con otros historiadores mexicanos, el propio Pereira, por ejemplo, que la acción de Cortés es prudente desde el punto de vista bélico, ¿no? Yo no hablo de cuestiones éticas, sino bélicas, que es en lo que estamos moviéndonos en el contexto de una conquista. Bien, yo creo que la conmoción que causa esa matanza es tan enorme que ahí probablemente Moctezuma se da cuenta de que las posibilidades de acabar con los españoles, a los cuales sigue ofreciendo una serie de tributos que los españoles, que no sirven para frenar a los españoles o a los cristianos, la posibilidad de acabar con ellos es precisamente invitarlos a su ciudad lacustre de Tenochtitlan, que como sabemos estaba conectada con las orillas del lago Texcoco por una serie de calzadas que podían ser bloqueadas retirando los puentes con los cuales se atravesaban las cortaduras en la misma. Yo lo que he interpretado, y me parece que es una de las opciones más realistas, sobre todo si consideramos a Moctezuma un gran estratega, y es lo que era, porque si no, no hubiera sido el Huey Tlatoani, digamos el emperador. Yo creo que la invitación que se le hace a los españoles es para acabar con ellos allí, en Tenochtitlan, lo digo así de claro. Lo digo así de claro porque además se produce un ataque en la retaguardia, en Veracruz. Escalante, que es el alcalde que ha quedado allí, es asesinado y son atacados los españoles. Y yo creo que ahí lo que estaba haciendo Moctezuma es una especie de tenaza, atacando, ya digo, la vanguardia y la retaguardia de los españoles. Bien, los españoles entran, se produce el 8 de noviembre de 1519 la gran escena de encuentro entre Cortés y Moctezuma, con gran boato, y los españoles son alojados en el palacio de Axcayatcatl, perdón por estos nombres que me cuestan muchísimo, si hay algún mexicano le pido disculpas. Pero para que veamos hasta qué punto Cortés y sus compañeros son recelosos, él dice que emplaza un cañón en la puerta de ese palacio. Si tú estás convencido de que es una medida de puramente de hospitalidad, no colocas un cañón. Y eso yo creo que avala un poco la versión de que ellos sabían perfectamente que estaban entrando en la boca del lobo, por decirlo de algún modo. Bien, pues es ahí donde se tiene noticia de... Es un poco confusa la cronología, pero bueno, se certifica la noticia del ataque hecha por parte de Cuauhtémoc a la retaguardia española. Cuauhtémoc es prendido y la acusación, digamos, que recae sobre Moctezuma, que es enseguida capturado, creando también una gran conmoción entre los suyos, ¿no? Y empezando a debilitarse su poder. Bien, pues ahí, durante ese tiempo de unos 6 meses, se produce una extraña convivencia cortesana con Moctezuma, que es el escudo humano de los españoles. Se va debilitando su poder a ojos de sus súbditos. Y hay otro detalle importante. Si he dicho ya lo del cañón, hay que decir que los españoles construyen 2 bergantines para que naveguen por el lago Texcoco. Con esos bergantines probablemente lo que estaba intentando Cortés es tener una vía de salida también. No eran barcos de recreo ni mucho menos. Y de hecho, posteriormente esos barcos son atacados porque se sabe que están para eso. Bueno, pues en este contexto ocurre algo inesperado en cierto modo, y es el contraataque de Diego Velázquez de Cuéllar, que envía a Pánfilo de Narváez, con muchos más españoles, a seguir el itinerario que había recorrido Cortés. ¿Para qué? Para prenderle y capturarle. Cortés entonces decide salir de la ciudad, deja en ella a Pedro de Alvarado y digamos que llama a todos sus capitanes que ya están por lo que se podría denominar provincias del imperio, para que se reagrupen con él y lanzarse contra Diego Velázquez de Cuéllar. O sea, perdón, contra Pánfilo de Narváez, perdón. Y así ocurre, se lanzan y con muchos ardides, incluso con sobornos, incluso teatralizando las riquezas a las cuales han accedido, causan una defección entre los hombres de Pánfilo de Narváez y finalmente lo prenden a Pánfilo de Narváez. Mientras todo eso ocurre en la costa, en la Ciudad de México, Tenochtitlan,
se iba a celebrar la fiesta del Toscatl, una festividad anual en la cual un joven era sacrificado a los dioses. Y este es uno de los episodios más complejos, más controvertidos. Pedro Alvarado realiza la matanza del Templo Mayor, que tiene un paralelismo inmediato con la de Cholula. Yo considero que es una emulación de lo que había hecho Cortés en Cholula, probablemente movida, creo, por indicios inquietantes, pero con unas consecuencias mucho más peligrosas, porque si en Cholula la ciudad queda conmocionada, en Tenochtitlan la ciudad enfurecida y el palacio donde están los españoles asediado. Cortés regresa y se encuentra con una situación muy diferente a la que le había dejado a sus espaldas. Y tras un tiempo intentando que las cosas se apacigüen de algún modo, se decide que Moctezuma trate de apaciguar a sus hombres, es sacado a la azotea así lo cuentan las crónicas, del palacio, es apedreado por los suyos y Moctezuma muere pues de las heridas casi y de la decepción probablemente, ¿no? De negarse casi a seguir viviendo, parece ser. Y entonces los españoles no tienen más remedio que huir, así directamente. Y eso se produce en la llamada Noche Triste. La Noche Triste lo que se hace es organizar la salida con todos los españoles, con los aliados, con doña Marina, por supuesto, y con un puente levadizo, con un puente portátil hecho de troncos de las vigas del propio palacio, irlo llevando para ir atravesando las cortaduras de la calzada y salir. Esa noche está lloviendo y el puente queda encajado en la tierra y no se puede mover, con lo cual se produce una aglomeración de españoles, los mexicas caen sobre ellos por la calzada y con las canoas desde el lago Texcoco les atacan, se produce una gran matanza de unos quizás 600 españoles, algunos de ellos que se capturan vivos para ser, como así fue, sacrificados en el altar de Huitzilopochtli. Y bueno, finalmente Cortés sobrevive, Martín López sobrevive. Martín López es un carpintero de ribera, es un señor que sabe hacer barcos, eso es importante por lo que ahora diremos. Bueno, algunos como Velázquez de León mueren esa noche, Alvarado se salva casi de manera milagrosa y Cortés sale junto con sus aliados de las caltecas de la ciudad y el siguiente hito nos conduce a la batalla de Otumba. La batalla de Otumba es importante porque ante una multitud de guerreros mexicas hay que tener en cuenta que ya Moctezuma ha muerto, ya no hay ningún freno, el emperador nuevo es Cuitláhuac, la gran multitud de guerreros mexicas está en una ladera y los españoles lo que hacen es, Cortés a la cabeza, lanzar su caballería. Hay que tener en cuenta que los de Narváez se han integrado, es decir, hay más caballos, se lanzan hacia el corazón del poder o del gran, vamos a llamarle general de las huestes mexicas, es derribado, se alza el estandarte, decae, porque así era la forma de combatir de aquella sociedad, decae la estructura bélica de esa batalla, los españoles ganan y regresan a Tlaxcala. Lo importante del regreso de Tlaxcala es que la alianza que se había sellado se sigue manteniendo y ello permite a los españoles descansar, reponerse, estructurarse, adiestrar mejor a sus aliados y lanzar el contragolpe. ¿El contragolpe cómo se hace? Pues Cortés es consciente de que el peligro que suponen todas las canoas en el lago hay que neutralizarlo. Por lo tanto, decide construir, con Martín López, ya digo, una serie de bergantines, 12 bergantines. ¿Para qué? Pues para que vayan flanqueando o patrullando, si se quiere, el lago, despejándolo de canoas y permitir que la infantería o la penetración terrestre por la calzada. Y así lo hace. Se hacen una serie de barcos por piezas, es muy interesante esta cuestión, que son transportados a hombros de las caltecas hasta un muelle que se abre en el lago y desde allí se botan esas embarcaciones.
Entonces, claro, la operación es entrar por la tierra con caballería e infantería, con ballesteros, arcabuceros, jinetes e infantes, y por los flancos de esas calzadas tener una serie de barcos con las piezas de artillería incorporados a ellos que despejen el peligro de las canoas. Es una guerra anfibia, por increíble que parezca, ¿no? Y bueno, pues se demuestra que es muy complicado porque lo que se gana por el día se pierde por la noche. Son penetraciones y regresos constantes y finalmente, a pesar de todas las invitaciones a la paz, o a la rendición, mejor dicho, perdón, a la rendición, Cortés ve que si no va casa por casa hundiendo la ciudad, le va a ser imposible. Y así lo hace. Y además él se duele en sus cartas de tener que destruir una ciudad tan magnífica como era Tenochtitlan. Hay un factor añadido, y es que se produce una epidemia, una pestilencia. Una pestilencia que atribuyen a la llegada de un negro infectado de viruelas en la expedición de Narváez. Y es una epidemia que ataca a todos los naturales, evidentemente, o a muchos de ellos, los que no tuvieran defensas. Y claro, y aquí hay que hacer un comentario. Atacaría igual a los aliados que a los enemigos, puesto que no hay distingos en cuanto a defensas frente a un virus. Pero ¿por qué ataca más a los mexicas? Pues precisamente yo la conclusión que saco por las condiciones de insalubridad en las que viven confinados en esa isla, una isla que ya no recibe el agua por el acueducto de Chapultepec o caño de Chapultepec que los españoles destruyen, y que se va quedando sin víveres porque Cortés va tomando todos los bordes del lago Texcoco para evitar que desde ahí se suministren víveres. Y es así como se llega a una situación muy dramática, la cuentan las cartas, en la cual Cortés ya le dice a Cuauhtémoc, que es quien ha sustituido a Cuitláhuac después de muerto, pues al menos que las mujeres y niños salieran de la ciudad. Y él lo narra muy bien. Es una escena muy conmovedora que decían que no había corazón que no se quebrase viendo a aquellas personas pues famélicas salir de la ciudad. Casi es una escena propia de cuando se abrieron los campos de exterminio nazis, ¿no? Esas personas completamente desnutridas, ¿no? Algo así debemos pensar, porque dice que cuando entran los españoles a esa zona de la ciudad, los indígenas habían tenido que comer hasta las raíces, es decir, en su afán de sobrevivir. Bueno, tras este toma y daca muy complejo, es una conquista que se hace mucho más dificultosa de lo que en un principio pudiera parecer. El día 13 de agosto de 1521, Cuauhtémoc es capturado en una canoa mientras trata de salir de la isla hacia el exterior del lago Texcoco, y es ahí donde ya, de un modo pues claro, los españoles han conquistado el Imperio Mexica y han tomado la ciudad de México, Tenochtitlan. Es ahí donde se puede establecer la fecha de la conquista, 13 de agosto, día de San Hipólito. Y lo que vendrá después, pero bueno, lo que nos atañe hoy es la conquista, pues es la implantación del modelo hispánico en aquellas tierras. Un modelo que, como es natural y se puede entender perfectamente, no se implanta al día siguiente, sino que pues se implanta sobre todo apoyándose en muchos linajes prehispánicos que se mantienen, en muchas instituciones prehispánicas que se mantienen, aunque sea a la fuerza de transformarlas, y es así como se da paso a lo que constituirá el virreinato de la Nueva España, del cual pues, proceden los actuales Estados Unidos mexicanos, o al menos es una de las estructuras históricas principales. Y yo creo que más o menos así, a esta velocidad un poco supersónica y dejando de lado muchos detalles, y no sé, yo creo que se podría describir de este modo mi visión de la conquista. No sé si ahora habría que hablar o establecer algún turno de palabras, no lo sé, no sé. Muchas gracias, Iván. Ha sido muy, muy instructivo y de verdad que parecía que estábamos justamente en la conquista todos. Todos estábamos ahí junto a Hernán Cortés. Yo ahora animo precisamente al público, animo a
a este momento dinámico, este momento de preguntas, a que pidan la palabra a través del chat y se les dará precisamente el turno de preguntas, pues ordenadamente. Mientras esperamos alguna pregunta, pues le voy a hacer yo una. Le voy a hacer yo una pregunta. Mi pregunta, pues, has hablado precisamente de la Malinche y en lo que es digamos, en el sistema educativo, pues, de México y pues se ha tratado injustamente, a mi parecer, se ha tratado injustamente, digamos, esa figura, ¿no? La Malinche precisamente es una persona que es una superviviente, digamos, sobrevive precisamente al cautiverio que sufre precisamente por los aztecas y, digamos, a muchas vicisitudes. Realmente no sería realmente una libertadora más que una colaboracionista, como se le quiere precisamente pintar. Bueno, libertadora de sí misma, diríamos, ¿no? Es decir, que hay que entender que esa mujer es vendida como esclava y lo que los españoles le permiten es librarse de su condición. Claro, es un personaje completamente manipulado ideológicamente, porque Malinche, que no, ya digo que es un término peyorativo que no le corresponde, porque además no se le llamó así, da pie al malinchismo, es decir, esa especie de fascinación por el extranjero, ¿no? Pero claro, hay que entender una cosa. Doña Marina, que es como se le llama porque ha sido bautizada, no tiene un México al que traicionar. Es decir, el imperio mexica, ni territorialmente, ni muchísimo menos en sus componentes identificativos, se puede hacer coincidir con la nación mexicana. Entonces, doña Marina en absoluto puede traicionar a un México que no existe. Lo que existe es un imperio con una ciudad, sí, que están los mexicas. Ahí sí la conexión, ¿no? Es evidente entre México y mexicas, pero doña Marina lo que hace es liberarse de sus propios yugos, de sus propias ataduras. Simplemente. Yo creo que sí, que es injusto su tratamiento. Gracias, Iván. Ya el público está animándose, están habiendo preguntas. La Fundación Horacio Ducharme, que invito a que abra su micrófono y pregunte directamente a Iván. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, hablo de Ciudad Bolívar. Muy interesante la profesora Iván con la presentación sobre la conquista de México. Tenía varias preguntas que, como investigador histórico acerca de la labor de los españoles en América, estoy interesado un poco en varias cosas. Por ejemplo, al final habló de un virreinato en México, Sí. o el de Nueva España. Quisiera que ahondara un poco más acerca de por qué se constituyó un virreinato en Nueva España y, por ejemplo, una capitanía general en Guatemala. ¿Cuáles fueron las circunstancias detrás de esa decisión? Y si puedo, hago otras dos preguntas, ¿o quiere primero responder esa? Bueno, voy a responder, pero no sé responder, no conozco el motivo de por qué es una capitanía general en Guatemala, que además en Guatemala es donde está Alvarado, que bueno, muere en Nochistlán, aplastado por su propio caballo. Perdona, Iván, ¿me enciende el micrófono? Perdón, esto de la tecnología. No, vamos a ver, yo lo que decía es que desconozco el motivo por el cual, el motivo real de por qué no hay dos virreinatos. Yo entiendo, me da la sensación de que puede ser porque sobre esas estructuras imperiales parece que encaja mejor esa duplicidad del rey, casi que es el virreinato o el virrey o visorrey, que son los términos que hay. Me da la sensación de que Guatemala es un borde de esa estructura imperial de carácter urbano, con Tenochtitlan como gran ciudad, y quizá por eso se le llame Capitanía General, pero no conozco el motivo, lo intentaré indagar, pero ahora mismo no sabría, esto es una elucubración mía, ya digo que ahí está Pedro Alvarado y Bernal Díaz del Castillo en Guatemala, precisamente, y son dos personas importantísimas en lo que respecta a la expansión desde ese núcleo
mexica. Bueno, pues esa es mi respuesta, pero tendré que indagarlo. No sé Ok, qué más. muchas gracias. Muchas gracias. La segunda pregunta es un poco para comparar esa conquista de México en Tenochtitlán y lo que pasó posteriormente hacia el norte. Me parece, con lo poco que sé o que he entendido en la historia mexicana, que la conquista en Tenochtitlán fue más militar, más agresiva. En cambio, la conquista en la parte norte, lo que es hoy California, Texas, Nuevo México, etcétera, hubo más bien una conquista más religiosa, más misionera, menos militar. ¿Puede ahondar un poco acerca de eso? Sí, sí, claro. Ahí es un poco, casi la haríamos con la anterior pregunta. Al norte de Tenochtitlan, o del área de influencia mexica, no hay otros imperios, por decirlo de algún modo. Es decir, no hay unas estructuras urbanas, un entramado político y económico tan estructurado como el mexica. Entonces, claro, hay mayor dispersión y una gran belicosidad. No nos olvidemos, las guerras chichimecas son muy complejas, porque además son, ya digo, un enemigo mucho menos detectable como el que es el mexica, que tiene esa gran ciudad como punto de referencia y ese sistema de tributos y todo eso, ¿no? Hacia el norte lo que hay efectivamente es, bueno, está la nefasta actuación de Nuño de Guzmán, que, bueno, que le cuesta la vida, de hecho, porque todos los españoles relevantes eran sometidos a un juicio de residencia y, bueno, y Nuño de Guzmán es el gran enemigo de Cortés en su expansión hacia el norte, ¿no? Y lo que sí que es cierto es que en ese territorio, por las condiciones que estoy diciendo, sí que hay mucho más, o sea, digamos que la célula ahí de implantación es más la misión religiosa o los llamados presidios. Esa sería mi respuesta. Ok, muchas gracias, profesor Iván. Y la última pregunta, para no abusar un poco del tiempo, es acerca de la relación entre el virreinato de Nueva España y lo que se ha dado de llamar la península. Es decir, nosotros estamos interesados un poco en comparar algunas descripciones que se hace del periodo español en América, en el sentido de que algunos hablan de colonias y metrópolis, otros hablan de virreinatos que no eran colonias. Me gustaría un poco entender desde su punto de vista si luego de la conquista de México, ese establecimiento de virreinato, podemos decir que tenía una relación casi que simétrica y no metrópoli-colonia con la península. Y si no es así, si había una relación metrópoli-colonia, me gustaría que tratara de explicar un poco cuál es la metrópoli en ese caso. Muchas gracias. ¿Cuál es la última pregunta? Sí, que si había una relación metrópoli-colonia entre el Virreinato de Nuevo México y la península, se pudiese hablar un poco acerca de cuál sería en ese caso la metrópoli, entendiendo la metrópoli como una madre de ciudades, comparativo con lo que pasa en otros imperios metrópoli-colonia, como el británico. Gracias. Justo, perfecto. Bueno, esta pregunta me viene estupenda, precisamente para explicar un poco cómo clasificamos los imperios, así a rasgos generales. Habría al menos dos tipos de imperio, no en todo su desarrollo, habría fases diferentes, ¿no? Pero imperios que caracterizaríamos como civilizatorios, es el caso del Imperio Romano. Roma, por ejemplo, Roma tiene, digamos, su metrópoli es la propia ciudad en la península itálica, pero yo que estoy ahora mismo en Madrid, España, pues España para Roma es una provincia llamada Hispania, en la cual en cuyo suelo nacen varios emperadores. Es decir, hay una equiparación, al menos en los estratos más distinguidos de las sociedades, y una implantación de un modelo. Ello permite, como digo, pues que Adriano, que es lo que hoy diríamos un andaluz, pues pueda ser emperador. ¿Qué ocurre en el caso español? Pues en el caso español, España, que es un imperio que tiene mucho que ver con Roma, es también un imperio civilizatorio. ¿En qué sentido? Pues lo más identificable es civitas, ciudad. El imperio español se basa en ciudades. Por eso yo he hablado de la célula hispánica durante la intervención, ¿no? ¿Qué se hace? Pues implantar todas las estructuras políticas, económicas y religiosas en aquellos territorios a los que se accede. Frente a esta metodología,
está la de los imperios depredadores. Es decir, está muy bien traído el ejemplo británico. Lo británico, como es bien sabido, en el norte de América, no incorporan a sus instituciones a los indígenas, a los cuales desprecian, ¿no? E incluso exterminan. Claro, sin embargo, si uno va por América, ve el mestizaje, es decir, que ha habido una mezcla entre sociedades y ve cómo, se puede demostrar, como lo he dicho también, lo he insinuado, muchos linajes ya distinguidos en el mundo prehispánico permanecen en la época virreinal con privilegios y llegan hasta nuestros días. Es decir, que se produce una especie de nivelación entre los dos lados del Atlántico en cuanto a metrópoli y colonias. Bueno, hay una obra de Ricardo Levene, el historiador argentino, que dice que el Imperio Español no fueron colonias, ¿no? España no tuvo colonias. No tuvo colonias en el sentido que se entiende si nos atenemos al modelo británico que acabamos de decir, o al portugués o al holandés. Es decir, los ingleses no entran hasta el fondo, digamos, se quedan en la costa, se quedan en los bordes de esas estructuras y entablan relaciones estrictamente comerciales, pero no tienen ningún interés, ya digo, en admitir a la población indígena. El modelo español sería el de intento de homologación. Entendamos esto también con matices, ¿no? No podemos pretender que fueran implantaciones de democracias, pero sí que es cierto que a finales del 18 ya tenemos a las élites criollas homologadas con sus pares peninsulares. Por lo tanto, a mí me parece que hablar de metrópoli y colonia distorsiona mucho lo que era el imperio español. Hay que ver también un ejemplo que puede aclararnos mucho, Fray Servando Teresa de Mier, que es un religioso muy importante novohispano, y de hecho la palabra Nueva España también remite a esta especie de replicación del modelo peninsular. Cuando es llamado a España, queda muy decepcionado al ver Madrid, que sería Madrid es la capital del imperio, porque le parece una ciudad de mucha menor entidad que la de México. Claro. Entonces eso demuestra que hay ciudades hispanas pues superiores en entidad a las más importantes de España, o a la más importante de España. Ello por no hablar pues de la construcción de hospitales, de estructuras religiosas, de catedrales, de universidades. Es decir, que de algún modo, con todas las imperfecciones que se le quieran buscar o encontrar, las ciudades hispanoamericanas pues son una especie de réplica de las que se estaban dando o construyendo en la península. Muchas gracias, profesor Iván. Obviamente hay mucho trabajo que hacer en cuanto a los libros de historia para que no sigan llamando el periodo español en América periodo colonial. Dejo la palabra a los moderadores. Yo hago todo lo que puedo. Muchísimas gracias por la pregunta, me ha sido muy interesante. Voy a dar la palabra ahora a Martín Castro López. Martín. Sí, buenas tardes, desde acá de México. Buenas noches allá, creo, ¿no? En España. Más que nada yo quiero comentar, acá en México, bueno, yo vivo en Oaxaca, no sé si lo han escuchado. En tiempos de Cortés, bueno, Cortés fue el cargo que le dieron de marquesado, ¿no? De Oaxaca, aunque se dice que él no quería eso, él quería ser el virrey, ¿no? El máximo gobernante de la Nueva España. Yo he estado en Cuernavaca, señor. Yo estuve una vez visitando Cuernavaca. Es más abajo hacia el Pacífico. Sí, entonces lo que yo quiero comentar es de que fíjese, acá en donde yo vivo, pues las comunicaciones, las carreteras pavimentadas con la modernidad de hoy, pues no tiene mucho a partir de 1970, ¿no? Pero si nos remontamos a 1600, 1700, pues cómo eran las comunicaciones en aquella época, y hasta acá llegaron los españoles. Hasta acá hay ruinas todavía de haciendas. Hay ruinas no muy cerquita de aquí, pero sí de este rumbo. Hay una ruta que le llaman la ruta dominica,
donde hay muchas construcciones católicas o de iglesias de la orden dominica. Entonces, por ejemplo, a la ciudad de Oaxaca, prácticamente en cada manzana de la ciudad hay una iglesia. Entonces, al parecer, pues nosotros los mexicanos, creo que sin saberlo, la corona española llegó hasta el lugar más recóndito, ¿eh? O sea, viendo las comunicaciones a las de hoy, no hay ningún pueblo que no haya llegado la corona española. Prácticamente en todas las comunidades, por más pequeñas que sean, tienen un santo patrón o santo patrón católico, ¿no? Y se organizan fiestas y son grandes las fiestas populares, feria anual, le llamamos por acá, las fiestas patronales, ¿no? Entonces, lo que yo quiero comentar es de que nosotros al renegar, pero no sabemos que los españoles o la corona española llegó hasta lo más profundo de nuestro territorio. No hay lugar, ya no hay ningún lugar que no haya llegado la corona española, ¿no? Entonces, no sé si sepa usted, tal vez porque fue el primer contacto que hubo, por qué se decidió aquí llamarle Nueva España, ¿no? Como que al decirle Nueva España es como, ya sea que haya sido el primer lugar que se tuvo contacto, o darle preferencia de entre todos los descubrimientos, pues a este le voy a poner el nombre de lo que iba a ser el imperio, ¿no? Porque ya de ahí pues viene Nueva Granada, Río de la Plata, pero a ese territorio le decidieron poner Nueva España, ¿no? Como que hay cierta predilección, no sé, no he investigado sobre eso, pero lo que yo les quiero comentar es eso, ¿no? De que nosotros prácticamente el español llegó hasta los terrenos más escondidos. Y si conociera por acá, hay cerros y cerros y muy difícil la comunicación, pero sin embargo hasta acá llegaron, ¿no? Es lo que yo quiero comentar. Saludos. Gracias, muchas gracias. Yo diría que quien ha hecho todo eso fueron los novohispanos. Ese sería mi comentario. Muchas gracias, Iván. Voy a dar la palabra a Ángel Benzal, Pintado. Ángel. Gracias, Alfonso. Gracias. A ver, mi pregunta, ya son 300 años después, ¿no? Por la independencia en México, que ¿cómo se llevó a cabo? Si fue por el colapso de la península y el miedo de las élites criollas a que el pueblo se levantara y tomar ellos antes la iniciativa de la independencia, o realmente había un interés en independizarse y también saber el desarrollo económico que había en aquella época, por ejemplo, comparado con Europa. A lo mejor no me he salido un poco, pero no sé, hasta donde quieras comentar. A ver, lo que ocurre hace 200, no 300 años, 200. Lo que ocurre ahí es que la situación por la que está posando la monarquía española, cautiva en Bayona, porque todo empieza a precipitarse pues precisamente con la irrupción napoleónica, es una especie de gran revolución de todo el mundo hispánico. Es decir, las juntas españolas son muy parecidas a las que se dan en la Nueva España, y a partir de ahí, por muchos intereses de élites criollas, pero también por intereses posteriores de potencias como la inglesa, eso no hay que ser ingenuos, es como se construye el México ya actual, pero sobre aquellas estructuras, ¿no? Y la segunda pregunta, económicamente, bueno, económicamente tenemos la visita de Humboldt, y en la visita de Humboldt a la América hispana, él hace unos elogios enormes porque dice que las condiciones en las que viven o el nivel de infraestructuras y de instituciones que tiene el Imperio Español, pues es superior, y que al tópico que se tiene ahora mismo, pues de unas explotaciones verdaderamente sangrientas, y que, por ejemplo, dice que un minero novohispano o hispano, por decirlo de algún modo, gana mucho más que un alemán. Es decir, que el nivel económico al que se llega es enorme. ¿Qué ocurre? Pues que ocurre que después, en el primer tercio del siglo XIX,
gran parte del oro, de los tesoros que se tenía en aquellos virreinatos o capitanías, es robado directamente por Inglaterra. Esto es un tema que habría que desarrollar más. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Voy a dar la palabra a Miguel Ángel. Me ha parecido... ¿Eres de Osa de la Vega, has dicho? No, yo soy conquense, pero Osa de la Vega es un pueblo de Cuenca donde está ese monumento que digo. Sí, sí, bueno, yo he estado allí como 5 o 6 veces investigando. Es el pueblo de Gregorio Catalán Valero. Eso, Gregorio, he dicho yo Antonio, Gregorio. Sí, 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 y allí, bueno, la verdad es que le tienen un cariño. Sobrevivió al sitio que llega a su pueblo, a Osa de la Vega, el día 6 de septiembre de 1899 y justo 2 años más tarde de llegar fallece. Es decir, apenas fallece sin descendencia. Tenía una hermana que se fue del pueblo, los padres ya también fallecieron hace muchos años. No tiene familia allí, pero sin embargo, en Osa de la Vega, que no es un pueblo muy grande y conocido por el crimen de Cuenca, o el crimen o el no crimen de Cuenca, curiosamente, es un ejemplo. Tiene una estatua fabulosa de Santiago, tiene calle. Y a cualquiera que preguntes de Osa te da razón de Gregorio Catalán, y yo la verdad creo que he ido 5 o 6 veces allí. Muy bien. Y es fantástico porque joder, se respira ese cariño por un héroe de valer. Yo ni me voy a ir tan lejos como Ángel al final, ni al principio. Nos vamos a quedar en el medio y esa importancia del virreinato de Nueva España para la conquista de Filipinas, algo que a mí me interesa especialmente, ese galeón de Manila, esa impronta que deja el pueblo mexicano en Filipinas, ese hermanamiento que aún a día de hoy, pues fíjate tú, para los dos países es conocido y aquí para España es casi un dato pues que nos sorprende. No relacionamos Filipinas con México a priori. E incluso con el término de la presencia española en México, muchos militares, muchas familias leales a España emprenden camino y se establecen en Filipinas. ¿Cómo ves tú esa relación, esa importancia? ¿Cómo fue de importante la presencia mexicana en México? En primer lugar, mexicana en Filipinas. En primer lugar, hay que decir, y eso es poco conocido, que es cierto que las Islas Filipinas eran parte del virreinato de la Nueva España. Esto a veces no se sabe, pero así es. En definitiva, que la importancia de Filipinas es que es la plataforma, digamos, desde la cual se accede a China, que es el gran imperio. Un imperio, además, que el propio Cortés se planteó en su momento conquistar. Esto es una cosa, pues, quizá un exceso de confianza, pero él decía que casi estaba dispuesto a apoyándose en su experiencia mexicana, pues hacer lo propio en China. Claro, la importancia de Filipinas es que de ahí venía el galeón de Manila o la nao de China, que fue posible gracias a un hito de la navegación española, que es el tornaviaje de Andrés de Urdaneta. Claro, y eso permitió la ida desde la costa occidental americana al continente asiático y la vuelta, utilizando la corriente del Kuroshio, por Acapulco. Por ahí entraba todos los productos, todos estos famosos mantones de Manilas que nuestras bisabuelas tendrían, pues en realidad eran chinos, venían por esa vía. Y luego esa vía ahí se unía, digamos, la corriente del cono suramericano y salía por Veracruz hacia España. Claro, ese es uno de los hitos comerciales más grandes de la historia. Es una especie de primera gran globalización, que además rompía la otra ruta que sería terrestre, que estaba bloqueada anteriormente por el Islam. Bueno, pues eso es un poco la importancia, se me ocurre decir, de Filipinas. En Filipinas es cierto que la implantación de las estructuras políticas españolas fue menor que el de las religiosas, y de hecho las religiosas son tan fuertes que permiten que hoy Filipinas sea el país todavía con mayor número de cristianos del mundo. Ya lo hemos comentado alguna vez, a diferencia que en América, que entró la cruz en paralelo a la espada o la cruz un paso detrás de la espada, en Filipinas entró primero la cruz y a posteriori la espada.
Y nada, muchas gracias, Iván. Me ha Nada. parecido interesantísimo y agradecerte una vez más la colaboración con nosotros. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Voy a dar ahora el turno de palabra a Oscarín. Buenas tardes, mi nombre es Oscar Iván, mi tocayo para Iván, desde Soacha en Colombia. Son las ahorita las 16:43, 4:43 de la tarde. Entonces, mi pregunta es lo siguiente, bueno, pues más que pregunta, también comentario. Pues no, a nosotros los hispanoamericanos nos han comentado también sobre, digamos, los aportes y los alcances que tuvieron no solo los antiguos imperios prehispánicos como los aztecas, sino también los mayas, los incas, los que tenían obviamente sociedades protoestatales y algunas culturas que quedaron invisibilizadas como las de Norteamérica, en el caso de los Anasazi y en el caso del actual territorio colombiano, los muiscas, en las cuales pues también yo soy en parte también descendiente de esta cultura. Mi pregunta para Iván es, generalmente ya después digamos de la conquista española, los aztecas con el tiempo irían abandonando también algunos de sus aportes que le hicieron prácticamente como cultura, en el caso de lo que es arquitectura, arte y conocimientos, sobre todo en lo que es la ingeniería, digamos en favor de lo que ya iba llegando, lo que es de parte de España. Gracias. Bueno, lógicamente tendrían que abandonarla en tanto en cuanto tecnológicamente estaban en una fase inferior. Eso es evidente, ¿no? No conocían, no se usaba la rueda, no había animales de tiro, no se utilizaba el arco. Yo que soy arquitecto, por eso quizá tengo que hablar de este tema, ¿no? No se conocía la bóveda como tal, en fin, es que civilizatoriamente estaban, ya digo, en una situación, hombre, si nos metemos en vena el relativismo, pues todo es igual de respetable y de interesante, pero claro, había instituciones incompatibles con la del mundo español y cristiano, para generalizar un poquito más, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo que se hizo, en gran medida lo que se hizo también es un proceso, que ya lo he dicho, de sincretismo, ¿eh? No nos olvidemos. Pues en algunos aspectos desaparecieron los usos prehispánicos, pero en otros se incorporaron, ¿no? Estoy pensando en la comida española, por ejemplo, es inconcebible sin la patata, por poner un ejemplo así inmediato, ¿no? Y luego, pues evidentemente, aquel territorio no quedó igual después de la llegada de los barbudos, pero tampoco este. Es decir, hubo como en el flamenco ocurre, hubo cantes de ida y vuelta, pues hubo instituciones de ida y vuelta, ¿no? Es decir, que España no permaneció inmutable, y no hay más que pensar, por ejemplo, que el hijo de Cortés, el hijo mestizo de Cortés, fue llevado a la corte de Felipe II, como ejemplo más inmediato de una persona pues que es fruto de una relación entre una indígena y un español, y que recibe el hábito de Santiago, que era una de las más altas distinciones de aquella época, ¿no? Yo creo que lo que se da es eso, pues en los aspectos compatibles un sincretismo, y en los incompatibles, pues como es lógico, pues el colapso de algunas instituciones, algunas de ellas pues muy bien colapsadas, ¿no? Como sería el de la antropofagia, por ejemplo, se me ocurre. Muchas gracias, Oscarín e Iván. Voy a dar ahora la palabra a Bigotes. Bigotes quiere preguntar. Bigotes abra el tele... Muy bien, muchas gracias. Hola, muy buenas noches. Que me metí con otra cuenta sin darme cuenta. Me llamo Diego de la Guardia, estoy encantado de estar aquí con todos ustedes. Y en efecto quería hacer una pregunta a don Iván Vélez, y aparte de agradecerle su increíble ponencia. Tengo una pregunta. Sabemos que con el descubrimiento de América y la conquista de México, ¿no? Digamos, lo que fue luego la Nueva España, hubo un momento que se paró, ¿verdad? Se paró el avance. No sé si podría comentarme un poco por qué se para el avance y cuándo fue la segunda, digamos, exploración grande, que me parece fue la de California, luego Nootka, que hubo gran influencia catalana. Bueno, si usted me pudiera comentar un poco más. Muchas gracias a todos. ¿De dónde estás, Bigotes? Sí, soy canario. Ah, canario. Sí. Vale. A ver, la conquista sufre una turbulencia importante en 1542,
¿Por qué? Porque se aprueban las leyes nuevas. Esas leyes nuevas, claro, este caso es un tema muy largo, yo me he ceñido un poco a la conquista, ¿no? Las leyes nuevas lo que hacen es limitar la herencia o la transmisión de las encomiendas. Es decir, se trata de acabar con ese sistema vinculado a los conquistadores y a sus hijos. Se quiere acabar con las llamadas encomiendas de segunda vida, es decir, que el nieto no pase del nieto en adelante y que se establezca una especie de nobleza hispana, por llamarlo de algún modo, porque eso pues creaba cierto recelo, incluso pues pensando que podría haber un alzamiento de la tierra, que es un poco la expresión del momento. Luego hay otro hito fundamental, y este ya va más vinculado al aspecto religioso, al aspecto católico del imperio, católico, por valga la redundancia, que es cuando se plantean la legitimidad de la conquista. Y entonces es cuando se produce la controversia de Valladolid, 1550, se produce el gran debate entre las Casas y Sepúlveda. Y pues lo que se discute es si es legítimo seguir haciendo, o en qué circunstancias es legítimo seguir avanzando. Entonces, cómo se va avanzando. Y ahí lo que hay son dos hombres de religión, por supuesto, pues aspectos que tienen mucho que ver con la impronta aristotélica que tenía Ginés de Sepúlveda, con la situación civilizatoria o que se entiende como tal desde nuestra perspectiva de aquellas sociedades, y un factor importante que también Cortés, yo en el libro le dedico un capítulo que me parece de los más interesantes, que es la visión política de Cortés, y es cómo conservar la cristianización que se ha llevado a cabo, y cómo el cristiano, sea peninsular, sea canario o sea mexica, da igual, de origen, pues tiene que ser protegido en virtud de que él pueda seguir siendo cristiano. Entonces, esos digamos que son los dos grandes momentos que se dan en una década, pero desde luego lo que ocurre es que la conquista continúa. Y en esas conquistas posteriores, lo que se da, si en la conquista de México hemos visto tlaxcaltecas, en las conquistas de otros territorios vemos también mexicas. Es decir, todos aquellos que se van incorporando siguen el avance o el despliegue imperial. Y algunos de los nobles prehispánicos se les reconoce como nobles españoles, es decir, y se visten a la usanza española y adquieren esos títulos, y esa heráldica y todo lo que conlleva. Esa sería mi respuesta. Y un saludo, Canarias. Muchas gracias, don Iván. Un saludo. Gracias. Gracias. Y voy a dar la palabra a Rafa Galván. Rafa. Hola, buenas noches. Buenas noches. Un saludo a todos. Y me uno a un momento que tengo que decirlo. Rafa es un amigo, un abrazo de Asturias, y a esa tierra tan maravillosa como Asturias. Un saludo a todos y sobre todo a Iván. Ha sido un placer escucharte. Yo más que una pregunta, bueno, no sé cómo considerarlo, sería mencionar un poco ese mito sobre la depredación o el ánimo depredador que llevaban los españoles en esas conquistas, siendo tan pocos las alianzas que consiguieron realizar con los pueblos sometidos por los mexicas. Yo pienso que tuvieron más importancia, porque una vez, no sé cómo lo verás tú, una vez que los españoles consiguen esas alianzas con los pueblos sometidos a priori por los mexicas, y consiguen merced a esa alianza acabar con la dominación azteca sobre esos pueblos, les hubiera sido muy sencillo posiblemente también eliminar a esos invasores que eran tan escasos en número. Sin embargo, eso no sucede. Quizás tenga que ver con que, aparte de ese afán de buscar, según la mitología, que la leyenda negra, el oro y de depredar un poco el territorio, también hubo por parte de nuestros antepasados pues un respeto hacia esas nuevas culturas con las que se encontraron.
Bueno, más o menos ya lo he dicho, ¿no? Yo he dicho que cuando se produce la noche triste y se regresa a Tlaxcala es un momento clave, porque si las tlaxcaltecas quieren, hubieran acabado con los españoles. Es decir, hay que entender que esa gente llegó golpeadísima después de la batalla de Otumba, aunque se venciera, porque claro, había pasado la noche triste, etcétera, etcétera, y el número era pequeñito, ¿no? Entonces yo creo que los tlaxcaltecas se dieron cuenta que las condiciones que ofrecían los españoles, me parece a mí, eran mejores que las previas y que de algún modo, a través de los españoles, daban cumplida venganza sobre sus antiguos enemigos. Eso me parece que sería un poco la respuesta. Y luego de Tlaxcala, que son quienes elaboran el famoso lienzo de Tlaxcala, enseguida piden prebendas por ser los primeros en ser cristianos y los más leales a la corona. O sea que lo que se hace luego es un reajuste dentro de las estructuras hispánicas y un intento de incorporación. Y no olvidemos, vuelvo a repetir, que esas élites indígenas enseguida, muy pronto, son reconocidas. De hecho, cuando Cortés va narrando su conquista, en todo momento habla con mucho respeto de los señores. ¿Vale? Hay que entender que, por eso decía yo antes también lo de la perspectiva histórica y el contexto, que en aquella época no es lo mismo ser señor que vasallo. Y había señores y vasallos en Castilla, pero también en aquellas tierras, y el español percibía, por esa estratificación social de la cual era producto, pues quién era el señor y quién era el vasallo. Eso se mantiene, claro. Muchas gracias, Iván, y muchas gracias, Rafa, que es un fiel colaborador nuestro. Y ahora voy a dar la palabra a Ángel Benzal Pintado. Ángel. Gracias, Alfonso. A ver, yo quería preguntar por el tema de los derechos de los indígenas, de la propiedad de la tierra, reconocido por los españoles y perdido durante la República. Si tiene alguna información sobre este tema. Y bueno, también relacionado con tu nuevo libro, ¿qué puedes decir sobre la leyenda negra, sobre la presencia de la Inquisición en México? Gracias, Iván. Bueno, es sabido es sabido que los indígenas, cuando pierden gran parte de sus derechos, es precisamente a partir de los procesos de construcción de las naciones hispanas. Eso es bien sabido y es cuando sufren la mayor merma de derechos, y de hecho muchos de ellos pues están en el bando realista, precisamente por eso, por intentar mantenerlo, ¿no? Y además es una cuestión que tiene toda la lógica. Con el poco número de españoles era imposible una sustitución del mundo prehispánico, era literalmente imposible, numéricamente imposible, ¿no? El tema de la leyenda negra, perdona, la segunda pregunta era... No te oigo. Era sobre la leyenda negra en la Inquisición en México, porque la Inquisición realmente estuvo en España y América pues apenas llegó. Bueno, es que hay que entender que la Inquisición, que es lo que se olvida, la Inquisición no es un colectivo de sádicos que se quieren desahogar, ¿no? Sino que es un tribunal de la fe. Entonces, las condiciones americanas son diferentes, en el sentido de que son gente que no ha rechazado la fe, y de hecho ahí la presencia de la Inquisición es bueno, no diré testimonial, pero sí muy baja comparada con el problema que se da en España con la figura del falso converso. Perdón. Muchas gracias, Ángel e Iván. Voy ahora a dar la palabra a Alberto Abascal, que ha pedido la palabra. Alberto, abre el micro. ¿Ahora se me oye? ¿Hola? Hola. Perfectamente. Sí. Vale. Bueno, Iván, pues nada, encantado de saludarte una vez más. Ya sabes que aquí en casa, tanto Cristina como yo somos fieles seguidores de tus intervenciones en la tele o en tus libros. Tenemos muchísimos libros, como sabes, incluso nos has dedicado a alguno. Oye, y yo quería, nada, que yo creo que no has comentado nada, que rompieras una lanza en favor de aquellos hombres de la conquista en cuanto al mito de que eran unos bárbaros, poco menos que analfabetos, iletrados. Entonces, bueno, yo creo que es importante, como esto además se va a grabar, pues para que se sepa también que es un relato que no se sostiene, porque, bueno, todos conocemos que como nada más llegar a América se organizan instituciones, cabildos, juzgados, alcaldías, en fin,
bueno, que comentaras eso, porque yo creo que no sé, es un tema que nos ha tocado y es bastante importante para romper un poco también el mito de la leyenda negra. Y nada, un placer saludarte otra vez, te mando un abrazo. Muy bien, pues nada, te devuelvo el abrazo. Espero que nos veamos en el futuro. Creo que la última vez que nos vimos fue en Sigüenza, si mal no recuerdo, ¿no? Puede ser, ¿no? Bueno, vamos a ver. Los españoles, claro que había un índice de analfabetos, como en toda Europa, como es lógico, ¿no? Además, el analfabetismo pues casi continúa en algunos ámbitos, ¿no? Desgraciadamente. Pero hay un asunto fundamental. Toda la información que manejamos, o al menos la que tratamos de manejar si actuamos con rigor, es información escrita. En todas las expediciones iba un escribano real. Todos los españoles que obtenían algo o que pretendían obtenerlo lo dejaban todo por escrito. O sea, los archivos españoles son, después del Vaticano, los más importantes. Y eso es porque alguien lo ha elaborado y porque hay un interés por parte de esas personas en que quede constancia, además con expresiones como dejar fama y memoria de sí mismos, vinculada a las posesiones y logros materiales, también al afán de trascendencia. Y es ahí donde entra en acción, por eso lo decía yo al principio, la pluma para todo eso, para blindar aspectos legales y también para dejar pues la narración de lo acaecido. Y en fin, el Imperio Español tiene una dosis de tinta altísima y de papel. O sea, y bueno, pues lo que pasa es que la leyenda negra lo que ha hecho en gran medida es una selección muy concreta de unos relatos muy, muy concretos también. Pero vamos, el que se asome al portal de archivos españoles que está en internet verá cantidad ingente de documentos pues de índole personal, económica, política, familiar. Y bueno, yo creo que el Imperio Español demuestra que tiene poco que ver con la imagen estereotipada e injusta que se ha proyectado sobre él. Eso es lo que puedo decir, vamos. Muchas gracias, Iván. Voy a dar la palabra a Carlos Pulido. Carlos, tu turno. Hola, ¿se me oye? ¿Se me oye? Sí. Buenas noches. Carlos Pulido, desde Lanzarote, Islas Canarias, España. En primer lugar, felicitarte, Iván, por la charla que has dado. A mí me ha encantado. Yo personalmente he tenido la oportunidad de viajar en numerosas ocasiones por México y desde hace muchos años me he interesado por la figura de Cortés. Y además, justo durante la pandemia, me leí la biografía de Madariaga, aparte de otras que he leído. Así que tu conferencia pues, me ha parecido cortísima, una píldora, y la verdad es que hubiera estado horas y horas escuchando más detalles. Mira, una simple cosita sobre tu tema principal. Un poquito por lo que yo he indagado, he leído. Yo soy un aficionado, no soy un gran historiador. Pues parece ser que hay algunas ideas o rumores o posibilidades de que doña Marina, cuando hacía las traducciones que tú me hubieras explicado, que tenía que pasar del náhuatl al maya, no hacía las traducciones literales, sino que parece que las un poco tergiversaba, tratar de ella de que no fueran las cosas como Cortés o como Moctezuma pretendían que fueran. Ella, pues como en ciertos momentos podría tomar partido y tratar de tergiversarlo, tratar de enmistarles o tratar de que hubiera ciertas cosas que a posta no se entendieran, y ella, digamos que ella era la clave absolutamente de todo. Nada más, no quiero extenderme más con mi consulta. Muchas gracias. Pues gracias por la pregunta. Claro, yo he hablado de la doble traducción inicial, Jerónimo de Aguilar, que no sé si he dicho el nombre antes, creo que no. Jerónimo de Aguilar, doña Marina, es decir, español maya, maya náhuatl. Claro, después la figura de Jerónimo de Aguilar va desapareciendo y el protagonismo lo adquiere doña Marina. Y yo he dicho que no era traductora, que era una intérprete. Entonces, eso iría un poco con el comentario que tú me haces. Pues, evidentemente, aparte que la literalidad era imposible, claro, porque no existían algunas palabras del español o conceptos, por mejor decir, o ideas, no tenían su equivalencia con el mundo aquel. Claro, entonces, a partir ya solamente de ese problema, de ahí en adelante lo que queramos, no, suponer que había
siendo generosos, y no hay por qué no serlo, se perdía información o se deformaba voluntario e involuntariamente. Bueno, y ya es imposible. Tendríamos que haber estado hace 500 años y somos un poco más jóvenes, ¿no? Es lo que se me ocurre decir. Es que pues quizá, bueno, o seguro que esa distorsión existió. Ahora, el grado de distorsión, pues ya es muy difícil saberlo. Pero bueno, es una posibilidad, claro. Muchas gracias, Iván. Voy a dar la palabra ahora a Alberto Peña. Alberto. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Se me oye? Sí, bueno, pues Iván, darte la enhorabuena por el libro y por tu trabajo de investigación, que no es fácil y que supongo que lleva mucho tiempo todo esto. Nada, simplemente pues decir que el trato de los indígenas hay que dejarlo muy claro y repetirlo hasta la saciedad, yo creo, ¿no? Y ser muy constante, sobre todo con lo que estamos viviendo hoy en día en América en general, pues el trato que como si hemos sido unos genocidas y como si hemos sido violadores, creo que tenemos que ser todos muy persistentes en todo lo que estamos hablando, ¿no? En esta misma charla de bueno, pues que se fue allí a civilizar, y no solo a civilizar, sino a salvar almas, ¿no? A darles una vida eterna después de la muerte, ¿no? Que eso no existía posiblemente antes de la llegada de los españoles. Creo que no está claro eso allí en América. Necesitamos más gente en América que lo entienda, que llegue nuestro mensaje desde aquí. Y bueno, ¿qué opinión te merece todos estos ataques que estamos recibiendo desde esa parte? Bueno, y aquí en España también, ¿no? ¿Qué opinión te merece todo esto y cómo crees que hay detrás? Vamos. Gracias. Bueno, pues a ver, yo vuelvo a insistir, la mentalidad de un hombre del siglo XVI no puede ajustarse a los cánones de la actualidad, es que es imposible, vamos. Aquellas personas tenían ambiciones personales, ambiciones materiales, pero también al ser católicos, pues una idea de hombre que hoy no es la misma. Y por eso he hablado yo de la idea de trascendencia, ¿no? Y ese miedo, eran hombres temerosos de Dios, por utilizar la expresión más clásica, ¿no? Bueno, eso está presente en todo momento, porque si los españoles solo hubieran querido oro, que por supuesto que querían oro, eso no se puede negar, ¿qué sentido tiene o para qué van a detenerse en derrocar ídolos, en construir iglesias? Es decir, el componente religioso es absolutamente inseparable de aquella época y de la presencia española. Y no hay más que ver que en el caso de México, el cura Hidalgo, cuando lanza el grito de Dolores, dice viva la Virgen de Guadalupe. Es decir, que en realidad hasta los procesos de ruptura tienen un componente religioso absolutamente patente. ¿Qué ocurre ahora mismo en México, por ejemplo, que es de lo que más estamos hablando? Pues que es más fácil echarle la culpa a lo ocurrido hace 200 años que a la mala gestión, ¿no?, que se haya podido hacer en algunas repúblicas, ¿no? Y ahora lo curioso, yo el otro día escribía en la Gaceta de la Iberosfera un artículo. Claro, lo curioso es que ahora desde las filas del zapatismo se le ha recriminado o se le ha echado en cara a AMLO pues esa idea persistente que tiene, que España tiene que pedir permiso, pero es que yo soy de la idea de que el México actual lo construyen no la gente peninsular, sino en grandísima medida los novohispanos. Entonces, bueno, no sé muy bien a quién tienen que pedirle perdón por hablar español, por ejemplo. Eso es lo que yo respondería. Muchas gracias, Iván. Voy a dar la palabra, ya la última pregunta de la noche, a Silvia Ribelles. Silvia, abre el micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes desde California. Estoy en Los Ángeles, en la Nueva España. Hola, buenas noches a España, buenas tardes a México y a toda Hispanoamérica. Tengo dos preguntas. Bueno, primero darle enhorabuena a Iván Vélez por la conferencia que nos ha dado tan estupenda, que también me ha parecido corta.
Pero bueno, mi primera pregunta es, ¿cuál era la población de Tenochtitlán en comparación con las grandes ciudades conocidas en Europa? Es decir, en cuanto a volumen, a número de habitantes, en comparación, por ejemplo, pues eso, con las ciudades más pobladas, cuanto más grande era Tenochtitlán. Y la segunda es, ¿qué parecidos hay entre el sistema de encomiendas y repartimentos que se instauró en América con el que se llevaba implantando en la península desde hacía siglos en los territorios reconquistados? Porque creo que era un sistema que si ya se venía utilizando en la península, luego era natural que se siguiese utilizando, ¿no?, por inercia en América. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Absolutamente. Bueno, la escala de la Ciudad de México, aquí hay un problema, es que no se dispone de censos perfectos, ¿no? Pero bueno, se estima que pudiera tener, digamos, su área metropolitana incluida en unos 200.000 personas. Estamos hablando de una ciudad impensable en Europa. Y en cuanto al asunto de la encomienda, que es un tema muy delicado y muy polémico, pues es que es cierto lo que tú dices. Es que los españoles no inventan un modo de ser diferente en el Nuevo Mundo, sino que lo exportan, lo reimplantan. Yo esta tarde estaba leyendo por otros motivos, bueno, por motivos de que estoy estudiando un caso de una familia castellana, concretamente conquense, yo soy de Cuenca, que se implanta en la Nueva España a mediados del 16, es decir, en la generación inmediatamente posterior a Cortés. Bueno, pues los antepasados de esos señores, vinculados a la Orden de Santiago, también tenían las mismas estructuras, es decir, tener un caballo, tener armas, la exigencia de tenerlas para continuar siendo un señor, la responsabilidad de tenerlos, y luego las relaciones de vasallaje o de servidumbre muy parecidas, con un añadido, y es que no olvidemos que la legitimidad de la conquista, o la legalidad, si se quiere, te lo han dado las bulas alejandrinas y todas las que vienen después. Es decir, España tiene que hacerse cargo, tiene el patronato de las Indias. Claro, entonces hay una población que hay que introducir en el orbe católico. Insisto que hoy a lo mejor nos puede parecer accesorio, pero es que para un cristiano de la época es inconcebible los sacrificios humanos, la antropofagia, la sodomía, etcétera, etcétera, etcétera. Insisto que hay que contextualizar. Y el método de repartimiento es porque desde esa perspectiva de la Reconquista, un señor de la guerra, que es lo que en realidad también eran aquellos que van a América, porque han conquistado, no concibe no concibe convertirse, por decirlo burdamente, en labrador. No lo concibe, son señores. De hecho, claro, ahí está el problema de hasta dónde pueden ser señores. Por eso la corona limita las encomiendas. Pero es una estructura que permite, y Cortés lo dice, yo en el capítulo titulado, a ver si lo encuentro, más allá de la Nueva España pacificada, le puse, porque pacificación es el término que sustituye o que sucede al de conquista. Cortés hace esas reflexiones, dice que un conquistador debe tener X armas, porque si no se perderá la labor de los religiosos, tiene que protegerlos, porque el indio no todos los indios estaban con los brazos abiertos esperando la cruz y el evangelio, ¿no? Y que luego también esas personas que han puesto su vida en juego deben recibir una retribución. Evidentemente no pueden recibir acciones de una sociedad anónima, lo que reciben es tierra y vasallos. Alguien hablaba antes desde Oaxaca. Hernán Cortés es el marqués del Valle de Oaxaca, que recibe 23.000 vasallos. Es que no hay otra forma de entender aquella realidad. No podemos exigirles que abran un proceso de primarias para elegir un representante, porque claro, son anacronismos en los cuales se cae constantemente y el español de la época, pero vamos, yo pondría ejemplos como el de los banqueros alemanes a los cuales se les da Venezuela, pues que hacen un poco lo mismo. Es la forma de estar en el mundo de aquellos hombres de hace 500 años y que venían con una larga tradición española. No era lo mismo ser hidalgo que ser pechero. En fin, estos conceptos hay que tenerlos siempre sobre la mesa cuando uno quiera mirar a lo ocurrido en 1519, 1550, por ejemplo. Muchas gracias, Iván.
muchas gracias a todos. Yo he disfrutado personalmente muchísimo de tu conferencia. Ha sido muy reveladora. De verdad que hemos despejado muchos mitos, muchas controversias que se han ido vertiendo durante muchísimo tiempo, sobre todo a partir de la independencia de las repúblicas que surgieron tras la independencia, esas falsedades que se han ido vertiendo, sobre todo en el sistema educativo. Yo que soy profesor de secundaria, pues sufrimos esas mentiras, ¿no?, en el temario, y que queremos ir despejando pues poco a poco. Y la ayuda de Iván y de esta nueva ola de historiadores que nos están despejando y nos están ayudando precisamente a recuperar nuestra verdadera historia, pues es de grandísima ayuda. Y además también invitar a Iván y a todos vosotros a todas las conferencias que vamos a seguir haciendo todos los viernes, pues para que sigamos pues luchando todos juntos y arrimando el hombro pues en esta lucha pues incansable. Y ahora, como es precisamente costumbre entre nosotros, quiero invitar al público que abra el micrófono. Antes de abrir el micrófono, cuando terminen de aplaudir, cierren el micrófono de nuevo. Vamos a abrir el micrófono. Aplaudan todos a Iván Vélez, que se lo merece. Pues gracias, ha sido a gusto. Muchas gracias a todos, y aquí finaliza esta maravillosa conferencia, e invitaros a todos, a Iván, a seguir colaborando pues en esta lucha incansable. Gracias, Iván, muchas gracias. Buenas noches, España. Buenas tardes, América. Que Dios bendiga a todos los que habéis participado aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Chao. Chao.